Buenas tardes, profesor. En este momento mi equipo conformado por Campos Jara, José Carlos Emanuel, Espinosa Mejía, Caterine Nayeli, Gamarra Poma, Leslie Yanela, Quiroz Asenjo, Joseph Berman y mi persona Saldaña Miokere hablaremos o explicaremos sobre nuestro informe que se trata de la ley de Faraday. Para ello, sabemos muy bien que el fenómeno del magnetismo es un hecho que nos acompaña diariamente en la vida y son muy pocos los que saben realmente lo que nos rodea. Además, podríamos decir que se presenta como una de las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo, que se origina en ya sea la producción de una fuerza electromotriz o voltaje en un cuerpo expuesto a un campo magnético variable o bien en un medio móvil respecto a un campo magnético estático. Por ello, nosotros en nuestro siguiente informe de la ley de Faraday daremos a conocer una de las principales leyes que ayudaron a fundamentar para dar origen al electromagnetismo, como es la ley de Faraday. Y con ello hablar sobre los aspectos importantes de dicha ley. Siguiendo con la exposición, desarrollo. La inducción electromagnética es el proceso por el cual se puede inducir una corriente por medio de un cambio en el campo magnético. Sobre las fuerzas magnéticas, estudiamos la fuerza que experimentan las cargas por el que pasa una corriente debido a los electrones en movimiento cuando está en la presencia de un campo magnético. Este proceso también funciona al revés. Tanto mover un alambre a través de un campo magnético o de manera equivalente cambia la magnitud del campo magnético, con el tiempo puede causar que fluya una corriente. Siguiente. 2. Descripción de este fenómeno. La ley de Faraday, descubierta por el físico del siglo XIX, Michael Faraday, relaciona la razón de cambio de flujo magnético que pasa a través de una espira con la magnitud de la fuerza electromotriz E inducida en la espira. La relación es esta, como muestra en pantalla. La fuerza electromotriz o FEN se refiere a la diferencia de potencial a través de la espira descargada. Es decir, cuando la resistencia en el circuito es alta, en la práctica es a menudo suficiente pensar la FEN como un voltaje, pues tanto el voltaje como la FEN se miden con la misma unidad de voltaje. Soy Quiroz Asenjo Joseph y este es el punto 3. Conexión entre ley de inducción de Faraday y la fuerza magnética. Mientras que el fundamento teórico de la ley Faraday es bastante complejo, una comprensión conceptual de la conexión directa con la fuerza magnética sobre una partícula cargada es relativamente sencilla. Considerar que un electrón que es libre de moverse dentro de un alambre, colocamos el alambre dentro de un campo magnético vertical y lo movemos en dirección perpendicular al campo con una velocidad constante. Ambos extremos del alambre están conectados formando una espira o lazo. Esto garantiza que cualquier trabajo realizado para crear una corriente en el alambre se disipa en forma de calor en la resistencia del mismo. Supongamos que una persona jale el alambre con una velocidad constante a través del campo magnético. Conforme lo hace, debe aplicar una fuerza. El campo magnético constante no puede realizar trabajo por sí mismo. De otro modo, su magnitud cambiaría, pero puede cambiar la dirección de una fuerza. En este caso, parte de la fuerza que se aplica a la persona redirigida, causando una fuerza electromotriz sobre el electrón que viaja en el alambre, lo que establece una corriente. Algo de trabajo que la persona realiza al jalar el alambre resulta en energía que se disipa en forma de calor dentro de la resistencia del alambre, como se muestra en la imagen. Le doy paso a mi siguiente compañera. Bien, ahora el punto que me toca explicar acerca
de este proyecto es el experimento de Faraday, inducción por un imán que pasa a través de una bobina. El experimento fundamental que llevó Michel Faraday a establecer su ley fue bastante sencillo y podemos replicarlo fácilmente con un poco de materiales caseros, pero nuestro grupo hemos decidido explicarlo a través de un simulador. Y bueno, voy a explicar hoy lo que es la ley de Faraday a través del experimento que hizo Faraday. Y la pregunta aquí es cómo fue capaz de crear una corriente eléctrica variando un campo magnético, acordándonos que lo que acá hemos visto es que una corriente eléctrica puede estar asociada a un campo magnético, pero ahora lo que hizo Faraday fue a partir de un campo magnético crear una corriente. Ahora, en el siguiente simulador tenemos un imán con dos polos, uno polo norte y el otro en sur. Podemos marcar también, si deseamos, las líneas de campo, donde se observa que las líneas salen del polo norte y vuelven al polo sur. También le podemos dar la vuelta al imán y siguen saliendo las mismas líneas del polo norte y regresando al polo sur. Y aquí en la izquierda tenemos un medidor de voltaje. Lo activamos. También tenemos una bombilla y también tenemos una bobina, que en este caso tiene 4 espiras, pero también podemos cambiarlo por una que tenga 2. Y en la parte de la simulación, lo que tenemos que hacer es coger el imán y si nos fijamos en el voltaje, no hay ninguna variación porque está de manera estática. Pero si lo acercamos, vemos que se enciende la bombilla y cada vez que se mete el imán, se nota que se genera la ley. Pero si lo dejamos quieto, no hay ninguna corriente inducida. Entonces, tenemos que lo que hace que se produzca corriente eléctrica es la variación de flujos y también el número de líneas de fuerza que entran. Es decir, la variación de flujo por unidad de tiempo es la clave para poder encender la cantidad de corriente que se emplea. Ahora, si se mete el imán despacio, se genera una corriente, pero en sentido negativo. Y si yo lo saco, se genera una corriente, pero en el otro sentido, positivo. Y si lo movemos más rápido, se genera una corriente más rápida. Y si colocamos las dos bombillas, por ejemplo, las dos bobinas, vemos que se genera corriente, pero el que tiene mayor cantidad de espiras significa que tiene una mayor cantidad de flujo. Bueno, conclusión. Lo más sorprendente de este experimento fue que se genera corriente sin necesidad de una batería. Esta corriente se denomina corriente inducida y se dice que es producida por una fuerza electromotriz inducida. Gracias.